Episodio 1. El silencio que hizo temblar al cielo. Al principio, ella solo quería rezar. Nada más. Solo una oración. Una señal. Un suspiro desde el cielo. Pero cada vez que cerraba los ojos, el silencio crecía. Un silencio espeso. Sucio. Que no calmaba, asfixiaba. Camila tenía 20 años. Y desde niña, le hablaron de un Dios que lo ve todo. Que lo escucha todo. Pero últimamente, Dios no respondía. No al dolor, no al miedo, ni siquiera a las lágrimas que caían sin control a las 3 de la mañana. Un día, desesperada, Camila cambió la oración. Ya no dijo Dios mío, escúchame, sino, si tú no me oyes, que alguien más lo haga. Y alguien lo hizo. Las luces de su cuarto parpadearon. El aire se volvió denso, como si alguien respirara detrás de su nuca. Y desde el espejo, sí, el espejo, una voz sin forma le susurró. Te escucho. Camila retrocedió, temblando, pero no corrió, porque por primera vez en su vida, alguien contestó. Esa noche no durmió, y al día siguiente, su mundo empezó a cambiar. Los relojes fallaban cuando ella pasaba. Los perros no la ladraban, la observaban. Y las cruces en su casa comenzaron a torcerse lentamente, sin que nadie las tocara. Camila no estaba loca, tampoco poseída. Estaba escuchada, pero no por el cielo, sino por algo que siempre había estado esperando. Que alguien se cansara de esperar a Dios. Cuando Dios dejó de escuchar, otra cosa se acercó al micrófono. Y lo que empezó a responder. No conoce el perdón. Episodio 2. La deuda escrita en su sangre. Desde aquella noche, Camila ya no rezó igual. Ahora no pedía. Negociaba. El espejo de su habitación se había vuelto su nuevo altar. Allí no había santos. No había velas. Solo su reflejo. Y la presencia que habitaba detrás del cristal. Cada madrugada, la voz volvía. No hablaba mucho. No gritaba. Solo decía su nombre. Una y otra vez. Como si al repetirlo, lo estuviera reclamando. Camila, Camila, Camila. Una noche, la voz cambió. Ya no susurraba. Dictaba. Busca el libro. El rojo. El que tu abuela escondió antes de morir. Allí está lo que me debes. Camila se congeló. Nunca conoció a su abuela materna. Solo sabía que la llamaban la hereje. Y que el pueblo la temía más que al diablo. Rebuscó en el altillo olvidado. Entre telas mohosas y crucifijos rotos. Encontró una caja de madera. Y dentro, el libro. Rojo, desgastado. Y con su nombre completo grabado en la tapa, Camila del Silencio. No era un diario. Era un grimorio. Un pacto. Un acuerdo sellado por sangre de mujer. Con una entidad que no exigía fe, sino legado. Una hija de mi vientre pagará la deuda. Con cuerpo, con alma, con obediencia. Camila dejó caer el libro. Pero las palabras ya estaban en su piel. Literalmente, una marca oscura apareció en su clavícula, como escrita con tinta quemada. A eternum exaudita. Siempre escuchada. Desde ese momento, ya no era una chica que hablaba con el espejo. Era la heredera de un silencio que retumbaba en lo profundo de la creación. Cuando Dios se quedó callado, una promesa antigua se despertó en su linaje. Y Camila, ya no podía negarse, porque su sangre había firmado antes que ella naciera. Episodio 3. El rostro que el espejo devoró. Camila ya no dormía. No por miedo, sino por compromiso. Cada noche a las 3:33, se sentaba frente al espejo. Y la voz, como siempre, estaba lista. Hoy es el día. El primer tributo. Camila tragó saliva. ¿Qué quieres? Algo que ya no te sirva. Algo que todavía te duela. Ella pensó en su madre. En su infancia. En las noches bajo la lluvia. Pero nada dolía más que él. Gabriel. El único que la amó cuando ni ella sabía cómo hacerlo. El que desapareció sin explicación. Dejando solo una foto. Y un te espero que nunca cumplió. Dámelo, susurró el espejo. Dame su rostro. Lo borraré. Como si nunca hubiera existido. Camila tembló. ¿Y qué me das a cambio? Presencia. Más de mí. Más de lo que los cielos te negaron. Ella aceptó. No con palabras, sino con lágrimas. El espejo se volvió negro. Y la foto de Gabriel se deshizo en cenizas. Pero no solo eso. Su recuerdo se quebró. Intentó recordarlo. Su voz. Sus ojos. Su risa. Nada. Solo un vacío. Como si su corazón hubiera amado una sombra. Una mentira. Camila gritó. Golpeó el cristal. Pero el espejo se rió.
Así funciona. Lo que se da, no se recupera. Bienvenida al trato. Desde esa noche, Camila dejó de tener recuerdos nítidos. Todo lo hermoso comenzó a desvanecerse. Lo amargo, en cambio, se volvió más real, porque el silencio que la escuchaba no quería redimirla. Quería descomponerla, hasta que solo quedara espacio para él. Y así, el primer tributo fue pagado. No con sangre, sino con olvido. Y lo que vino después sería aún más caro. El cuarto amaneció en silencio. Pero no era el mismo silencio. Este tenía forma, espesor y propósito. Camila despertó con los ojos ardiendo. No era sueño. No era fiebre. Era despertar. Se miró al espejo. Sus pupilas eran las mismas. Pero sentía que alguien más miraba con ella. Esa noche, la voz volvió. Hoy no tomaré nada. Hoy te doy un don. Una maldición disfrazada de revelación. ¿Qué significa? Desde ahora, verás la verdad, pero no la que se dice, la que se oculta bajo la carne. Camila no entendía, hasta que salió a la calle. La primera persona que cruzó fue su vecina. Clara, siempre sonriente, siempre amable. Pero hoy, Camila la vio con los ojos nuevos. Su piel parecía normal, pero debajo, había una capa negra, podrida, que goteaba tristeza. Y en su boca, un eco de insultos jamás pronunciados. Rencor hacia sus propios hijos. Deseo por el marido ajeno. Camila tropezó. No podía dejar de mirar. Clara sonreía como siempre. Pero ahora, Camila veía lo que Clara era cuando nadie la miraba. Así siguió el día. Cada rostro, una ruina. Cada abrazo, una máscara. Cada palabra, una mentira barnizada de cortesía. Camila se encerró esa noche. Temblaba, lloraba, y por primera vez, rogó, devuélveme mis ojos. No quiero ver esto. No así. La voz respondió con dulzura fría. Los ángeles ven lo que tú ves. Y por eso, lloran tanto. Camila ya no podía amar sin sospecha. Ni confiar sin dolor. Porque ahora veía el pecado en su forma más pura. Invisible y absolutamente real. Y así, el don fue dado. No para liberarla, sino para vaciarla por dentro. Porque para que algo nuevo entre, primero hay que romper lo que queda. Episodio 5. La pureza que manchó su alma. Camila no podía más. Cada rostro era una herida abierta. Cada conversación, un cuchillo disfrazado de beso. Pero entonces, lo vio a él, Samuel, el anciano que vivía solo al final de la calle. El único que aún miraba el cielo al caminar. Y bajo sus ojos nuevos, Camila vio algo diferente. Oscuridad, sí, pero no como los otros. Dolor, remordimiento, una culpa que no buscaba esconderse, sino ser perdonada. Esa noche, volvió al espejo. Quiero ayudarlo. La voz se rió. Un sonido seco, lleno de ironía. ¿Ayudar? ¿Tú crees que eres ángel ahora? No, pero si tú me diste este don, entonces déjame usarlo. Silencio. Luego, una frase. Está bien. Límpialo. Pero cada mancha que quites, será tuya. Camila visitó a Samuel. Lo encontró rezando. No a Dios, sino al aire, como si hablara con su conciencia rota. Ella se sentó frente a él. Tomó sus manos. Y sin decir nada, inhaló. El mundo se quebró. Sintió una infancia sin madre. Un grito nunca denunciado. Una traición. Un crimen. Una tumba sin nombre. Y todo eso entró en ella. Camila cayó al suelo. Vomitó sombra. Sangró por los oídos. Y vio, en su reflejo de sangre, los pecados que ya no eran de Samuel. Ahora eran suyos. Samuel, sin entender, sonrió por primera vez en años. Ligero, libre, como si el alma le flotara. Pero Camila apenas podía respirar. Esa noche, frente al espejo, la voz regresó, satisfecha. Salvadora, has limpiado a uno, pero el mundo está podrido. ¿Cuántos más quieres cargar antes de romperte? Camila no respondió. Sus ojos ya no eran humanos. Su cuerpo, tampoco, porque para limpiar un alma, hay que ensuciar la tuya. Y Camila acaba de dar el primer paso para convertirse en algo que ni el infierno reconocería como suyo. Episodio 6. El niño que nació del olvido. Camila ya no distinguía el día de la noche. Sus ojos veían demasiado. Sus sueños sangraban. Y su alma se agrietaba en silencio. Pero nada la había preparado para esa presencia. Pequeña, frágil,
y completamente inhumana. Todo comenzó en la iglesia abandonada del pueblo, un lugar donde ya no se rezaba, pero los ecos aún gemían. Camila fue atraída allí sin saber por qué. El aire olía a humedad y a infancia podrida. Y en el altar, roto, olvidado, había un niño, desnudo, pálido, con los ojos cerrados, y las manos manchadas de letras. Camila se acercó, y antes de hablar, el niño dijo su nombre. Camila. Ella se detuvo. ¿Quién eres? Yo no soy. Nunca fui. Pero tú. Me soñaste. El niño abrió los ojos. Eran negros. No por maldad, sino por no haber visto nunca la luz. Soy el que no nació. El que fue borrado antes de tener forma. Pero tu dolor me dio un cuerpo. Y tu trato me dio un propósito. Camila cayó de rodillas. Quiso tocarlo. Pero al rozar su piel, vio todo. Un aborto olvidado. Un embarazo negado por generaciones. Una línea de mujeres malditas. Y una promesa hecha a las sombras. Dar carne a lo que no debe existir. El niño no lloraba. Solo esperaba. Porque no quería amor. Ni piedad. Quería nacer. Y Camila era la elegida para parir lo imposible. Esa noche, frente al espejo, la voz no habló. No hizo falta. Porque en el reflejo ya no estaba sola. El niño estaba con ella. Y su sombra crecía. Cuando Dios dejó de escuchar, alguien o algo empezó a crear. Y ahora, lo creado exige un cuerpo. Y eligió el de Camila. Episodio 7. El embarazo que apagaba la fe. Camila no sangraba. No vomitaba. No sentía náuseas. Pero estaba embarazada. No de carne. No de célula. Sino de algo más antiguo que el lenguaje. Algo que no pedía nacer. Lo exigía. Desde el encuentro con el niño del olvido. Su cuerpo ya no era solo suyo. A cada paso, algo en el mundo cambiaba. Sutil, pero irreversible. En la farmacia, el rosario de la dueña se partió en dos cuando Camila pasó. En la panadería, las imágenes de santos comenzaron a girar hacia la pared. Y en la iglesia, la vela del altar se extinguió sola. Por primera vez en 100 años. Pero nadie la tocaba. Nadie se atrevía. Solo la miraban con temor. Y en sus ojos, veían algo que no comprendían, pero recordaban. Como si su vientre ocultara una historia que ya había ocurrido, en otro ciclo del mundo. Esa noche, Camila volvió al espejo. Pero esta vez, no estaba sola. El niño la observaba desde el reflejo. Sentado, sereno, como si estuviera esperándola a parir con los ojos. No te preocupes, dijo él. No creceré en tu cuerpo. Crezco en tu sombra. Camila tragó saliva. Su reflejo ya no respiraba al mismo ritmo que ella. ¿Qué eres? Soy lo que viene cuando las oraciones no llegan. Lo que florece donde Dios ya no pisa. Soy la respuesta que nadie debería oír. Pero todos van a recibir. En los días siguientes, comenzaron los rumores. Alguien susurró que Camila era bruja. Otros decían que era santa. Pero todos dejaron de mirar al cielo. Porque donde ella caminaba, Dios parecía alejarse. Camila no tenía vientre hinchado. Tenía un alma gestante. Y lo que crecía dentro, no buscaba nacer. Buscaba reemplazar. Episodio 8. Las bocas que no sabían callar. El pueblo ya no era el mismo. Las misas se vaciaban. Las cruces colgaban torcidas. Y el aire, ese aire tan simple, comenzaba a oler a metal y ceniza. Camila no hablaba. No necesitaba hacerlo. El niño en su sombra ya lo hacía por ella. Todo empezó con Lázaro. El mendigo que nunca aprendió a leer. Una mañana, se paró en la plaza y, con los ojos en blanco, gritó, y el día llegará en que la mujer sin nombre parirá al que corregirá la palabra, y las Biblias se volverán humo. La gente lo rodeó. Algunos rezaron, otros huyeron, pero Lázaro no paró. Durante horas recitó frases en lenguas muertas. Describió símbolos que nunca había visto. Y terminó vomitando piedras negras con letras en espiral. Esa misma noche, una niña de 5 años comenzó a dibujar en las paredes de su casa. Círculos dentro de círculos. Ojos que lloraban sangre. Una figura sin rostro. Y una mujer de pie junto a ella. Con el vientre oscuro como el eclipse. Los adultos empezaron a sospechar. A temer. A murmurar. Es ella. La muchacha del silencio. La que lleva algo que ya no se puede callar. Y no estaban equivocados. Porque cada vez que alguien dormía cerca de Camila, despertaba diciendo cosas que nunca pensó, recordando pesadillas que no eran suyas, y repitiendo el mismo nombre.
Él viene, él viene, él viene. Camila, desde su habitación, solo observaba, no lloraba, no rezaba, porque el niño, aquello que crecía en su sombra, ya no era un huésped, era un canal, y ahora hablaba a través de cualquiera. ¿De todos? De nadie. Cuando Dios dejó de escuchar, el silencio se llenó con voces que nunca habían nacido. Y ahora, esas voces solo quieren una cosa: ser escuchadas por todos, a la vez. Episodio 9: El milagro que quebró la fe. El padre Mateo había sido sacerdote por 40 años. Había visto exorcismos, conversiones, muertes, y hasta un ángel en sueños. Pero nada, lo había preparado para ella. Camila entró en la iglesia con los pies descalzos. Las puertas no chirriaron. No había viento, pero todas las velas se apagaron solas. No llevaba cruz, ni culpa, solo un vientre plano, y una sombra demasiado grande para un solo cuerpo. Hija, dijo el padre, temblando, si aún queda algo de Dios en ti, dime que no es tarde. Camila no respondió, solo avanzó hasta el altar. Y al llegar, el crucifijo cayó al suelo. Un crujido, no de madera, de algo más antiguo, como si el templo mismo se partiera por dentro. No he venido a pedir perdón, susurró Camila. He venido a presenciar lo que tú llamas fe, y lo que él llama cobardía. El padre alzó su Biblia, temblorosa, sagrada, abierta en una página sin versículo. Entonces, comenzó el milagro. Una estatua de la Virgen comenzó a sangrar por los ojos. No rojo, negro. El cáliz sobre el altar se llenó solo de un líquido espeso como petróleo. Y del suelo, en la zona del bautismo, brotaron letras en latín antiguo, ardiendo como brasas vivas. Ecce veniet non a los cielos, sino del hueco donde el verbo cayó. He aquí que viene, no del cielo, sino del abismo donde cayó la palabra. El padre Mateo cayó de rodillas, pero no por reverencia, por terror. ¿Qué eres?, balbuceó. Camila levantó la vista. Sus ojos brillaban con una luz imposible. No soy lo que tú temes, soy lo que tú ignoraste. Y en ese momento, el cáliz explotó, cubriéndolo de esa sustancia negra. No lo quemó, lo marcó. En su frente, quedó grabada una palabra: testigo. Camila salió sin mirar atrás. Y el padre Mateo ya no volvió a rezar, porque no hay nada más peligroso que una plegaria contestada por algo que no cree en redención, solo en cumplimiento. Episodio 10: El parto o el precio. Camila no sentía dolor, sentía expansión, como si su alma ya no cupiera en su cuerpo, como si su sombra se estuviera preparando para parir algo que no tenía forma ni límite. El niño, ese que nunca fue carne, ya no hablaba en susurros, ahora gritaba dentro de ella: dame el mundo, estoy listo. Has sido buena cuna, pero ya necesito templos, voces, cuerpos. Camila no dormía, no comía, no pensaba como antes. Y una noche, frente al espejo, la opción llegó. Una daga, antigua, fría, forjada en promesas rotas y rezos invertidos. Puedes detenerme, dijo la voz, pero al hacerlo, me llevaré todo lo que aún te ama. Tu cuerpo, tu recuerdo, tu lugar en la historia. Morirás en el olvido. Como una advertencia que nadie leyó. Camila dudó, por primera vez desde que todo empezó. Tuvo miedo, pero entonces, miró al mundo, a los que gritaban su nombre como si fuera santa, a los que soñaban con su vientre como si fuera un evangelio, a los que empezaban a matar en su nombre. Y lo entendió. No soy madre, soy cierre, soy final, y tú no nacerás. Se clavó la daga, justo donde la sombra latía más fuerte. El grito que salió de ella no era humano, ni suyo, ni de nadie que merezca nombre. Las ventanas estallaron, las campanas se fundieron, y por un segundo, el cielo se encendió con un color que ningún ojo pudo retener. Luego, silencio. Camila cayó, su cuerpo, intacto, su alma, extinguida, y el mundo, temblando, pero en una pared, escrita con la sangre que no llegó a secarse. Apareció una frase. Lo detuvo, pero no para siempre. Camila eligió morir, pero el eco de lo que cargaba ya se sembró en los que la miraron con fe torcida. Episodio 11: La santa que no pidió devoción. El cuerpo de Camila nunca fue enterrado. No lo permitieron. Lo encerraron en cristal, en la antigua iglesia donde todo comenzó. Velas eternas, rezos sin pausa, peregrinos con los ojos enrojecidos. El pueblo la llamó la Madre del Silencio.
Le atribuyeron milagros, curaciones, revelaciones. Decían que su sangre aún latía, que en sus ojos cerrados vivía un cielo nuevo, uno más justo, más despiadado, más real. Camila no murió, susurraban los devotos. Se ofreció, y fue aceptada. Lo que nadie entendía, era que con cada oración, con cada estatua, con cada cántico, le daban forma a lo que ella murió para detener. Porque el niño, la entidad que jamás fue parida, no necesitaba un cuerpo, solo fe, fe torcida, fe mal dirigida, fe ciega, y ahora la tenía. Los templos comenzaron a cambiar. Las cruces perdieron al crucificado. Los vitrales mostraban a Camila, pero no como era, sino como querían que fuera. Una diosa, una madre sin juicio, una redentora, que no redime, que observa y espera. Un sacerdote escribió en secreto: no adoréis lo que sangró para callar la oscuridad, porque esa sangre ahora canta. Poco después, fue hallado con la boca cosida, y en su frente, una palabra escrita con fuego: hereje. Camila nunca quiso seguidores, nunca pidió templos, solo deseó silencio. Pero el mundo no sabe callar, y al volverla santa, la volvieron portal, y aquello que ella mató, ya no necesitan hacer, porque ahora se le reza. Episodio 12. Los evangelios que hablaban solos. Al principio, eran susurros, libros pequeños, encuadernados en cuero rojo. Comenzaron a circular en secreto. Nadie sabía quién los imprimía. Solo aparecían en bancos, en hospitales, en los pies de las camas donde alguien sufría en silencio. El título no tenía autor. El silencio revelado. Dentro, frases atribuidas a Camila. El que teme, aún no ha sido tocado. Lo que no fue parido, será sembrado. La fe sin forma es la más fértil. Los que lo leían sentían algo inmediato. Primero, paz. Luego, calor. Y por último, una voz. No fuera de ellos. Dentro, una voz dulce, paciente, como si llevara siglos esperando ser escuchada. Estoy contigo, decía. Ahora piensas más claro. Ahora sabes lo que otros no ven. Pero lo que parecía iluminación, era infección. Los lectores comenzaban a cambiar. Se alejaban de sus familias. Repetían frases exactas sin entenderlas. Y por las noches, escribían versiones nuevas del libro, como si algo les dictara desde la médula. Uno por uno, los convertidos perdían algo: la memoria, el miedo, el libre albedrío. Y a cambio, ganaban certeza, no la de Dios, sino la de algo que hablaba desde el hueco donde antes había silencio. Un psiquiatra escribió un informe tras estudiar a 8 pacientes. No tienen esquizofrenia. Tienen algo peor. Tienen fe sin voz propia. Desapareció esa misma noche. Los evangelios del silencio ya no eran textos. Eran puentes entre lo humano y lo que Camila murió para sellar. Pero ahora estaba libre. No en cuerpo, sino en idea. Y cuando una idea se convierte en religión, ya no puede morir, solo multiplicarse. Episodio 13. El eco que aún podía callarse. Su nombre era Eva del Silencio, descendiente directa de la hermana de Camila. Una línea de sangre oculta, protegida, silenciada. Nunca había visto a Camila. Nunca creyó en su culto, hasta que empezó a escucharla en sueños. Al principio, fueron frases sueltas. Luego, visiones. Y finalmente, una aparición. No de Camila, sino de la entidad que tomó su forma para hablar desde la grieta. Eva, decía, tú eres la llave. No para abrir, para cerrar. El mundo ya no era mundo. Las calles estaban llenas de creyentes con los ojos vacíos. Las iglesias ya no tenían altares, solo espejos, porque el nuevo Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos cuando lo miremos a Él. Eva fue guiada hasta las ruinas de la primera iglesia donde Camila murió. Allí, bajo el altar quebrado, encontró lo que nadie pensó que existía: el silencio original, un fragmento de tiempo sellado en un relicario. No contenía palabras, contenía ausencia. Si lo abres, susurró la voz, toda la fe desaparecerá, incluida la tuya. Nadie recordará a Camila. Nadie rezará jamás. Ni a mí, ni a nadie. ¿Y si no lo abro? Entonces naceré completo. Y el mundo será mío. Eva temblaba. A sus pies, millones la veían desde pantallas, creyendo que estaba allí para anunciar la segunda revelación. Pero ella no habló, solo respiró, y con las manos desnudas, abrió el relicario.
Un viento seco lo cubrió todo. Las pantallas se apagaron. Las voces se ahogaron. Los libros ardieron sin fuego. El verbo murió. Y por un instante, el mundo fue mudo. Puro. Intacto. Eva cayó. No muerta. No viva. Vacía. Pero al abrir los ojos, solo una palabra quedó grabada en su mente. Libre. Y así terminó el ciclo. No con una oración. No con una guerra. Sino con un silencio. Que por fin fue escuchado.